La duquesa, por Akirem. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto. Narración autorizada por la autora. Capítulo 8. Momentos. La mañana despertaba a los habitantes del castillo Granchester. Los invitados inesperados recibían el nuevo día con un nuevo brillo de energía para su misión. La noche anterior, Candy, sin quererlo, había facilitado sus planes al confesar que dormía en una recámara separada de su marido. Cuando ellos en tono de broma le sugirieron que debía retirarse a su habitación, pues era muy tarde y su marido se incomodaría al sentirla llegar al lecho. No eran bromas para una dama, pero sí para la salvaje escocesa que había corrido junto con ellos por las verdes praderas de las Highlands. Había plena confianza entre ellos para esos juegos, y gracias a eso era que ella respondió casi sin pensarlo. Albert interiormente no sabía si sentirse feliz por saber que no existía ningún lazo íntimo entre la pareja o sentir rabia por lo idiota que era Terence al despreciar de esa manera a una chica tan valiosa, pero igual, aquello facilitaba las cosas. No existía impedimento alguno para disolver el matrimonio por conveniencia al que Candy se había atado. El llamado en la puerta distrajo a Albert, que terminaba su arreglo. Se dio el pase adivinando que se trataba de Anthony, quien seguro iba a buscarlo para hablar de lo que escucharon de labios de Candy la noche anterior. «Buenos días, milord». Anthony imitaba la reverencia que Terence hubiera hecho el día anterior, claramente burlándose de la actitud tan reveladora del inglés, pues él sabía claramente que los estuvo espiando y que seguro su actitud hosca hacia Albert era por notar el entusiasmo en el recibimiento de su hermana para con el rubio. «Idiota». Albert no pudo evitar que aquella mala broma le causara una carcajada. Ese chico era prácticamente su hermano menor y le permitía mucho más de lo que haría con cualquiera. «Es innegable que no te soporta», comentaba refiriéndose a Terence. «Es mutuo». Albert respondía volviéndose para terminar con los detalles de su arreglo. «Te preparas de lo mejor cuando vas a la guerra, ¿no?» Anthony sabía que Albert no acostumbraba a vestir tan formalmente, por lo menos no cuando estaban de vacaciones. «No, para la guerra es mejor ir cómodo, pero no quiero que Richard tenga una mala impresión de mí. Es un hombre muy estricto en cuanto a la etiqueta, y su principal mortificación es la desfachatez de su hijo y su falta de respeto para esos detalles». «O sea que tú te encargarás de remarcar las fallas de su hijo». «¿Con qué motivo?», preguntó curioso. «Fastidiar a ese engreído, por supuesto. Nada me da más placer que la mirada de Richard cuando silenciosamente compara a su hijo conmigo. Lo ha hecho desde que éramos un par de críos y ellos visitaban Lakewood». «Entonces esta rivalidad entre ustedes va más allá de los problemas de Candy. No me gustaría enterarme que estás usando a mi hermana para desquitarte de este tipo». Anthony se paseaba por la estancia de la recámara de invitados designada a Albert. «Eso ni lo pienses. Jamás utilizaría a mi pequeña de esa manera tan ruin. El problema referente a mi pequeña es un asunto diferente y, por supuesto, más importante que cualquier otra cosa. Por eso es bueno que hayas venido antes de que anuncien el desayuno. Debemos lograr que nos confiese abiertamente los problemas con ese tipo y la relación que él mantiene con la actriz americana». «Sí, pero creo que no será tan fácil como pensamos, el convencerla de que vuelva con nosotros a Escocia». Anthony miraba fijamente a Albert y no le gustó la expresión confusa que apareció en el rostro del patriarca. «¿A qué te refieres claramente?». Albert había hecho presión en su mandíbula. Se conocían lo bastante como para no intuir lo que Anthony pensaba, y él no quería que eso fuera cierto. «Lo sabes. No creo que hayas estado tan emocionado con ver a la pecosa como para no notar su mirada cuando vea a ese estúpido de Granchester».
La verdad era que ciertamente Albert había estado tan emocionado de estar con su pequeña que no reparó mucho en lo demás, a pesar de que así lo aparentaba. Se sonrojó levemente al reconocerlo para sí mismo, y Anthony dejó escapar un suspiro exasperado por la silenciosa confesión. No puede ser. Anthony se ponía de pie y se encaminaba hacia la chimenea encendida y apoyaba sus manos en ella. Creí que eso había quedado en el pasado. Y lo está, juro que lo está. Pero tú sabes perfectamente que hay un lazo entre ella y yo imposible de romper. Ayer me sentí renovado cuando la volví a ver, pero no de la manera en que te imaginas. Tú sabes que eso quedó claro entre nosotros desde hace mucho tiempo. No es así. Pero han sido tantas cosas que es imposible que no me afecte verla después de tanto tiempo. Ha sido más de un año, Anthony, alejado de todos, alejado de ustedes, viajando de ciudad en ciudad, de continente a continente, solo con la compañía de George, extrañando mi tierra, extrañando todos los momentos que compartimos y cuando regreso me informan así como así que ella se ha ido en un matrimonio de prueba. Fue como revivir nuevamente la separación de Rosemary. Lo siento, Albert, es verdad. Tú has sido el más afectado desde la muerte de tus padres. Supongo que no es fácil llevar la carga que tú llevas como nuestro Lord. Cuando tomes posesión como el patriarca de los White, conocerás un poco de lo que yo he tenido que vivir, y entonces te tomaré como mi hombre de confianza para que pruebes algo de lo que he tenido que pasar, y así darle un descanso a Josh, que bien se lo merece. La verdad es que sin él no sé qué hubiera hecho después de que falleció papá. Oye, sin amenazas. Anthony reía tratando de animar el ambiente que se había tornado melancólico. No era el momento para que se debilitaran. Tenían una guerra que ganar. Eres un reverendo idiota. Albert reía a la vez que rodeaba el cuello de Anthony con su brazo en un juego brusco de dominación. Las risas llegaban a los oídos de Candy, que se acercaba por el pasillo. Su sonrisa apareció casi al instante. Escuchar a aquellos dos reír le devolvía la fe y la esperanza en que existía la felicidad. Animada estaba a punto de abrir la puerta para entrar a la habitación donde ellos se encontraban cuando el sonido de la puerta de otra de las habitaciones la hizo detenerse de improviso, y la tensión se apoderó de ella. Los pasos a su espalda le revelaron que ciertamente Terrence se acercaba, pero pasó de largo tan fríamente como si ella no existiera. Esta vez forzándose a sonreír y conteniendo lágrimas de amargura, Candice abrió la habitación y miró a ese par con el que tantos buenos momentos había pasado, porque tuvieron que cambiar las cosas. «Buenos días. Veo que amanecieron con bastante energía». Sonriendo, besaba a cada uno en la mejilla, después de que ellos, al notar su presencia, dejaran su juego para recibirla con una amplia sonrisa. «Hola, pequeña. Lo que pasa es que tu hermano se ha vuelto muy impertinente con sus comentarios, y de vez en cuando haya que darle una lección para que muestre respeto». «Sí, cómo no», respondía Anthony con sarcasmo a la vez que correspondía al beso de su hermana. «No es verdad, Candy. Lo que sucede es que Albert no puede soportar que yo sea más apuesto que él». «Me alegro que no hayan perdido su buen humor a pesar de los cambios». La chica continuaba sonriendo, pero para ellos era más que claro que su sonrisa no era más profunda que sus labios. «En cambio tú sí has perdido mucho de la chispa que tenías mientras vivías en Escocia». Albert quería tomar el toro por los cuernos. «No sé a qué te refieres, pero aquí en Londres no puedo tener la misma actitud que en Escocia». Comenzaba a ponerse nerviosa. «¿Por qué no? ¿Qué te lo impide? El hecho de que en las fiestas de sociedad tengas que mostrarte como la dama que eres no indica que en tu propia casa te tengas que portar como si estuvieras muerta en vida». Albert se giraba para verla a los ojos después de haber estado arreglando los últimos pliegues de su corbata frente al espejo. «Bueno, aquí las personas ven la vida diferente. No se puede perder la apariencia ni siquiera cuando duermes». Su voz se apagaba cada vez más y eso oprimía el corazón de los jóvenes. «Candy, ¿por qué no vuelves a Escocia con nosotros? No es justo que permanezcas en un lugar donde no eres feliz». Albert la miraba directo a los ojos, descubriendo en ellos la soledad en que la joven vivía dentro de las paredes del ala sur en el castillo Granchester.
Sabes que no puedo. La palabra y el honor de mi abuelo son más valiosas para mí que cualquier otra cosa. Además está el orgullo de mi gente. Los escoceses no nos damos por vencidos ni aún a punto de morir. ¿No es así? El reto estaba clavado en aquellas verdes pupilas que se nublaban por las lágrimas. Oh, mi pequeña. Albert la encerraba entre sus brazos y apoyaba el bello rostro de la joven en su pecho. Perdóname, mi pequeña, por no haber estado ahí para evitarlo. No es tu culpa y no hubieras podido hacer nada. El contrato matrimonial fue firmado aún antes de mi nacimiento, así que no había nada que hacer. Ella separaba un poco el rostro y suavemente se alejaba de aquellos brazos que siempre le brindaban seguridad. Candy, si mal no recuerdo, tú estabas muy emocionada cuando se te dio la noticia de que el día para cumplir ese contrato estaba próximo. ¿Qué fue lo que cambió en tan poco tiempo? Anthony la tomaba del brazo y la ayudaba a tomar asiento. Él se acomodó a su lado y Albert permaneció de pie esperando por una respuesta. Bueno, cuando uno es una niña, cree mucho en los cuentos de hadas. Mamá es fanática de las historias románticas. Supongo que el escucharlas tanto me hizo imaginar un mundo de fantasía y, pues, la realidad no es siempre una historia maravillosa, supongo. No quería hablar de más. No deseaba que ellos le tuvieran lástima, y menos enfurecerlos contra Terrence si se enteraban que él la odiaba porque amaba a otra. El sonido de unos golpecillos en la puerta interrumpió la pregunta que Albert estaba a punto de hacer. Candy se puso de pie de inmediato recordando que Rosemary ya los esperaba en el comedor principal para desayunar. Disculpen, la señora me ha enviado para anunciarles que los esperan para el desayuno. La joven mucama, después de dar el anuncio, hizo una reverencia para retirarse. Albert y Anthony se miraron entre sí. Necesitaban más tiempo a solas con Candy, así que habría que encontrar una excusa para sacarla del castillo y poder hablar con ella sin interrupciones. El joven patriarca ofreció el brazo a la bella dama que estaba a su lado. Anthony sonrió. Ese par siempre habían sido una hermosa pareja, pero su hermana había soñado desde pequeña con el grandioso duque que se convertiría en su esposo. Por ello había cerrado el corazón a cualquier otro joven y aquello terminó con los sentimientos que nacieran en el corazón de Albert, dejándolo todo en una bella y muy estrecha amistad. Cuando cruzaron la puerta del comedor, los tres reían de la plática que habían mantenido mientras caminaban rumbo a aquella estancia. Richard y Rosemary los esperaban de pie. Terrence ya estaba en su lugar y no era precisamente al lado de Candice. Los dos jóvenes escoceses prefirieron ignorar aquel desplante que el inglés le hacía a Candy y se colocaron como lo habían hecho la noche anterior, después de que Rosemary y Richard tomaran sus lugares y los saludaran de la manera correspondiente. Pronto el delicioso desayuno estuvo en la mesa, pero antes de que nadie dijera nada, Albert se sorprendió por algo que no pudo dejar pasar desapercibido. «Pequeña, ¿has recordado?» El joven tomaba uno de los panecillos de moras recién horneados y claramente sus favoritos. «Creí que después de un año sin vernos sería lo menos que podía hacer para recibirte. Ayer no pude hacerte nada especial». Candy sonreía complacida de que Albert se diera cuenta que ella había sido quien horneara los panes que él mismo le enseñó a preparar. La mirada de Terrence no podía estar más fría. Era casi como estar observando un par de iceberg que amenazaban con convertirse en afiladas espadas de hielo. «Sí, por supuesto. Para Albert te has levantado temprano a hornear panecillos. Pero para tu hermano no hay trato especial después de todo este mes sin vernos». Anthony se fingía ofendido, pero lo único que quería era echarle leña al fuego que consumía a Terrence. Tenía que remarcar la unión que había entre su hermana y el patriarca. La verdad es que no imaginé que Candice, además de todas sus cualidades como una dama, también pudiera cocinar de esa manera. Rosemary quería aplacar las embravecidas aguas, interviniendo un poco. Esos panecillos se ven deliciosos, y no solo han sido los panecillos. Se metió en la cocina y ha dado órdenes a todas las mozas para que el desayuno fuera perfecto. Me ha dejado sin habla al ver el conocimiento que tiene sobre la forma de llevar una cocina. Es verdad, este desayuno está delicioso.
El duque satisfecho tomaba otro de los panecillos para probarlos mientras admiraba el plato que tenía enfrente. Parece que no has olvidado ni un detalle, justo como a nuestro lord le gusta ser servida una mesa. Anthony no quitaba el dedo del renglón. Terence, que permanecía callado, parecía haber perdido el apetito, así que solo terminó su jugo y se disculpó de la mesa, no logrando soportar la manera en que el estúpido patriarca escocés disfrutaba de aquel desayuno, especialmente preparado para su satisfacción, por manos de la que ahora era su esposa. Parece que no se ha sentido muy bien, lo disculpaba una apenada Rosemary. Y dime, Candice, ¿en dónde aprendiste a cocinar tan bien? ¿Te ha enseñado tu madre? Richard le restaba importancia a la actitud de su hijo, que parecía no estar interesado en nada que se refiriera a Candy. Se sentía mal. Tal vez sí se había equivocado al hacer cumplir aquel contrato matrimonial, pero no podía permitir que su hijo se perdiera por una mujer como Susana Marlowe, quien de seguro no conocía ni la harina por lo blanco. En realidad, quien le ha enseñado sus más secretos sazones ha sido Albert. Anthony se adelantaba a contestar. ¿En serio? Rosemary y Richard preguntaban al unísono perdiendo cualquier formalidad. No soy un excelente cocinero, pero aprendí un poco mientras viví solo tras la muerte de mis padres. Viajé por mucho tiempo con solo una maleta al hombro. Estando solo tuve que aprender a valerme por mí mismo, y fue así que trabajando aquí y allá, para ganarme el sustento, conocí a muchas personas que me ayudaron a perfeccionar mi cocina. Entre ellas, por supuesto, estuvo Mary, la madre de Candice. Ellos me dieron alojamiento por varios años y yo correspondía ayudando en lo que podía. Albert, pero... Rosemary no podía creer lo que escuchaba. Ella nunca supo que su hermano había vivido de aquella manera, prácticamente como un vagabundo. Ella siempre pensó que la abuela Elroy lo mantenía dentro del castillo de Lakewood hasta que tuviera la edad para tomar el patriarcado. No te aflijas, hermana. Yo jamás te culparía de nada. Tú estabas casada y con suficientes responsabilidades como para todavía terminar de criar a un hermano. Me escapé de casa, pero George me localizó y, hablando, me concedió la libertad que la abuela no me había dado, pero con la condición de mantenerme en contacto con él a donde quiera que fuera. Además estuvo seguro que él, muy ladino, me mandaba a seguir, pero bueno, eso no me quitó la dicha de sentirme libre. Sí, y fue en uno de sus viajes que lo conocimos. Apenas tenía 14 años. Él encontró a Candice después de que se perdiera en uno de los bosques alrededor de nuestra propiedad. Había oscurecido y, aunque papá había desplazado a casi todos los hombres a nuestro servicio, no lográbamos encontrarla. Al otro día llegó muy feliz tomada de la mano de Albert, y papá en agradecimiento le ofreció quedarse a vivir con nosotros. Y fue así como terminamos de crecer juntos. Después Albert decidió que era tiempo de volver a viajar. Y aunque papá no nos permitió ir con él, Candice se escapó para seguirlo. Él no lo supo hasta que volvió a topársela en una situación bastante peculiar. Sí, aún recuerdo la mirada de aquel felino que estaba a punto de devorarme. Ese pensamiento me hace sentir las piernas tan débiles. Candice se sonrojaba, pero era verdad. El susto que corriera aquella noche cuando un lince se apareciera ante ella sin sentirse intimidado por su pequeña fogata lo llevaba grabado en el alma, más cuando el animal decidió realizar su ataque saltando sobre ella. Pero en el preciso momento en que pensó que sus garras le atravesarían la piel, abrió los ojos que había cerrado y vio como un joven peleaba con el animal. No lo había matado, pero sí lo había obligado a retirarse un tanto herido. Entonces reconoció aquellos ojos de cielo que la habían localizado y la miraban con profunda preocupación y remordimiento, sin pensar en la herida que llevaba en el pecho provocada por una de las garras de aquel animal. Fue un momento muy difícil, pero no me atreví a matar el animal. Siempre he respetado la vida de los animales, aunque me vea obligado a alimentarme de ellos, pero solo por necesidad. No acostumbro matarlos por placer. El lince se dio a nuestra lucha y salió huyendo, por ello no vi la necesidad de matarlo. Si hubiera tenido que decidir entre mi vida y la de Candy o la vida del lince, por supuesto que no hubiera dudado en matarlo. Pero por decisión de la vida no fue así, y tanto Candy como yo pudimos volver a casa. ¡Pequeño Bert!
Rosemary parecía demasiado conmovida y a la vez apenada por haber abandonado a su hermano cuando más la necesitaba. Bueno, el salvar a mi pequeña me dio el pretexto perfecto para volver con ella a casa, así que di por bien recibido el ataque del lince. Sí, aunque casi te dejó con el pecho abierto. Anthony tomaba un sorbo de su jugo y Richard se sorprendía por la revelación. Era prácticamente imposible que Albert saliera ileso de aquel ataque, y él se había preguntado si hubiera sido posible, pero Anthony había aclarado su duda. No fue para tanto. Además, mi pequeña cuidó muy bien de mí. Sabía que también tiene dones de curandera. Sonreía buscando la mirada del duque, que seguía maravillándose con cada palabra que escuchaba. Era una lástima que Terence no estuviera presente oyendo las maravillosas cualidades de su esposa, que aparte de ser una dama, era valiente y una guerrera de la vida. «¿Así que mi hermosa nuera fue quien te curó?», preguntó Richard sin ocultar su sorpresa. «Sí, me curó con tanto cariño que yo creo que fue precisamente su deseo por salvarme lo que hizo que mis heridas cerraran con rapidez y sin dejar marcas profundas. Fue solo suerte. Ya sabes que ayudaba a Nana Pony con sus pócimas para curar a la gente del pueblo y a los trabajadores de papá. Y a pesar de la mala memoria que tengo, logré recordar algunas hierbas que podían ayudar. Era lo menos que podía hacer después de que me salvaras la vida». Los ojos de Candy muy pocas veces podían ocultar algo, y lo que se reflejaba en ellos en ese momento hizo que Richard se sintiera culpable. ¿Acaso su error había sido tan grande que dañó a más personas de las que él creía? Su vida ha sido algo sorprendente. Jamás me hubiera imaginado que alguno de ustedes pudiera pasar semejantes situaciones. Richard limpiaba sus labios con la impecable servilleta blanca, para después depositarla sobre el plato, dando por terminado su satisfactorio desayuno. Es innegable que la vida es pareja tanto con nobles como con plebeyos. Algunos nacemos con algunas comodidades, pero no indica que no tengamos penas o sufrimientos que nos den lecciones. Otros nacen en situaciones precarias, pero igual tienen que enfrentar a la vida con coraje y esperanza. El secreto es no dejar de luchar por lo que realmente deseamos que sea nuestra vida. Albert posaba su mano sobre la de Candice y la miraba buscando su mirada, pero ella no levantó la vista. Sabía que esas palabras iban dirigidas a ella, que siempre soñó con una vida feliz al lado de un hombre que la amaría por sobre todas las cosas. Por cierto, Duque Granchester, he escuchado que tiene una magnífica cuadrilla de caballos. Anthony desviaba la conversación a un punto que los favoreciera. Quizá no sean tan buenos ejemplares como los que se dan en tierras altas, pero puedo decir que sin duda son únicos. Richard sonreía tomando la mano de Rosemary, que no podía ocultar demasiado su pesar por saber la falta que le había hecho a su hermano. ¿Cree que podríamos llevar a cabo una cabalgata por su propiedad? Me temo que yo no podría acompañarlos, pero siéntase en libertad de utilizar cuanto deseen. Quiero que se sientan como si estuvieran en su propia casa. No sé si... El duque dudaba un poco en sus siguientes palabras, pero su esposa parecía saber perfectamente lo que él no se atrevió a sugerir. Candy es una gran amazona, pero supongo que ya lo sabían, así que, ¿qué les parece si ella los guía? Rosemary miró a su esposo para ver si estaba de acuerdo. Me parece una excelente idea. Rosemary y yo desgraciadamente tenemos un compromiso previo, pero trataremos de estar en casa para la cena. Ruego me disculpen, pero es un compromiso que no puedo cancelar. No te preocupes, Richard. Nuestra visita ha sido inesperada y aún así nos han atendido de maravilla. Sería demasiado exigirte que cancelaras compromisos adquiridos con anterioridad, pero si nos dejas en tan buenas manos, no nos queda más que agradecerte. Albert sonreía y depositaba un beso en el dorso de la mano de Candy, la que no había soltado. En el mismo instante se escuchó el murmullo de lo que juraban fue una maldición en el salón contiguo, pero como todo siguió en silencio, nadie hizo comentario alguno. Entonces, mis queridos y jóvenes amigos, les deseo un agradable paseo y espero poder verlos nuevamente en la cena. Richard se ponía de pie y Rosemary lo acompañaba. Albert y Anthony también se pusieron de pie ayudando a Candice a hacer lo mismo. Una vez los duques se retiraron, Candy se disculpó para ir a cambiar su vestido por la ropa adecuada para montar.
Anthony y Albert hicieron lo mismo y quedaron de encontrarse en la puerta posterior del castillo para ir juntos a los establos. Albert fue el último en aparecer, pero no lo hizo solo. Un par de mucamas lo acompañaban llevando en sus brazos algunas frazadas. El joven apareció entre ellas con una cesta que seguro llevaba en su interior todo lo necesario para un inolvidable picnic de invierno, como los que tantas veces habían compartido en su adorada Escocia. Candy y Anthony sonrieron en acuerdo al rubio patriarca que mostraba la canasta como si fuera un trofeo. Ellos tomaron las frazadas que las mucamas les entregaron y los tres se encaminaron alegres a los establos. Después de elegir sus caballos, Albert y Anthony se admiraron de que Candice tuviera uno en particular para ella. Cuando la cuestionaron, ella simplemente respondió: «Es un regalo del duque». Por supuesto, aquella respuesta era con doble significado, pero ella no entraría en explicaciones que consideraba innecesarias. Pronto se vieron perdidos en unos hermosos paisajes cubiertos por el manto blanco del invierno, que no perdía belleza contra los paisajes de primavera. El lago estaba congelado, y ellos desearon poder deslizarse sobre él. Aunque no llevaban zapatos adecuados, los trucos que habían aprendido en su salvaje adolescencia renacieron en su memoria, regalándoles gratos momentos. Una vez que se sintieron cansados, decidieron que era tiempo para compartir los alimentos que habían llevado consigo. Así que extendieron una gruesa frazada para sentarse sobre ella, y con otras más cortas se cubrieron las piernas. Todo era perfecto. La felicidad que Candice había dejado el día que partió de su tierra natal volvía a sus labios por medio de su radiante sonrisa que alegraba el corazón del par de apuestos jóvenes que compartían con ella aquellos momentos. Había dejado las tristezas y los malos recuerdos vividos en su corta vida como casada, escondidos en una esquina de su corazón, pero estos, como una espina enterrada, la lastimaban constantemente, haciéndole reparar en que aquella dicha que vivía desaparecería cuando ellos se fueran, dejándola nuevamente sola. «Ha sido un día maravilloso», expresaba la chica con una sonrisa mientras su caballo la dirigía de vuelta a casa con un paso tranquilo. «Sí, como en los viejos tiempos». Anthony la secundaba sonriendo y tomando su mano que cruzaba la distancia entre sus cabalgaduras. Fue muy divertido. Casi olvidaba lo que era deslizarse sobre el hielo. Estoy tan agotado que no creo posible acompañar a los duques en su cena en el día de hoy. Albert sonreía mirando a los hermanos a su lado, pero sus ojos se posaron en los labios de Candy. Esa sonrisa que mantenía era tan perfecta. «Yo también lo estoy. Creo que deberíamos tomar una cena ligera en nuestras habitaciones. Así podríamos dormir más pronto. Y por supuesto mañana repetiríamos nuestro paseo, pero esta vez propongo que bajemos al pueblo». Anthony hablaba atrayendo la mirada de sus acompañantes, que aceptaron la propuesta. Unos metros más y las riendas de los caballos fueron tomados por los mozos del establo. Albert se apresuró a ayudar a Candy a bajar, la tomó por la cintura y la deslizó lentamente. ¡Demonios! La mirada de Terrence reflejaba toda la rabia que contenía en su interior. Había permanecido en su recámara desde que regresara a ella, después de escuchar toda la conversación que se mantuvo en el comedor a la hora del desayuno. Cada palabra le había taladrado los oídos y su corazón había latido con un sentimiento que no comprendía. El descubrir que entre Albert y Candice había una relación más allá de la de simples parientes u amigos, le había lastimado no solo su orgullo de hombre, sino algo más: su corazón. Y aunque se negaba a creerlo, sabía que podía ser posible. No en vano eran esas tardes que esperaba por ella observándola desde su ventana, o los días que se descubría pensando en su sonrisa, en su mirada, o en la forma en que su cabello se movía cuando caminaba. Las noches que, despertando por la desesperación de sueños eróticos, donde la veía ella disfrutando con él, pero al final no podía tomarla. Terminaba metido en la bañera con agua helada a las 3 de la mañana. Y ahora, ver al idiota de Andre bajándola de aquella manera del caballo, sentía que su sangre hervía en las venas. Pero ¿por qué no podía demostrar todo lo que sentía? El día había sido el peor de su vida, caminando de un lado a otro dentro de su habitación, sintiéndose como un león enjaulado y no alimentado en días.
Había tomado varios baños fríos tratando que su furia se apagara, pero no lo había logrado. Ellos partieron poco después del desayuno, pasaron todo el día prácticamente solos en sabrá Dios dónde. Anthony prácticamente no contaba como compañía, pues a legua se le veía que estaba más que complacido con el estúpido de Albert, y su Candy se vieran a los ojos llenos de adoración, una adoración que él descubría deseaba para sí. Y ahora, casi anocheciendo, ellos volvían. Ella traía en sus labios dibujada esa sonrisa que no había desaparecido en esos 2 últimos días, justo desde la llegada del mequetrefe ese. ¿Por qué? ¿Por qué ella no podía sonreír así para él? Dios, esos tipos apenas habían llegado el día anterior, pero él ya deseaba con el alma que se marcharan. El último adorno que quedaba entero sobre la gaveta murió estrellado contra la pared. Continuará.